Ya estamos de regreso, Nancy, auditorio, sin embargo, con un invitado especial, porque como cada 15 días tenemos en nuestra sección, todavía no le ponemos nombre, pero decimos que es el libro para la hora de la comida. Sí. Y hoy es un libro muy interesante porque está con nosotros Luis Arce. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros aquí en Sin embargo al aire, Noticias a las 2. Y es un libro peculiar porque hoy nos fuimos con la poesía, con un poemario. Y pues en primer lugar, Luis, gracias por estar acá. ¿Qué es tu libro, Improvisación sobre motivo? ¿Es un poemario? ¿Es un conjunto de poemas? ¿Está pensado en conjunto? Bueno, antes que nada, muchas gracias, ¿no?, por la invitación y poder conversar aquí sobre este libro. Que a mí, digo, la palabra poemario siempre me ha causado un poquito de escozor, ¿no?, en general. Pero creo que sí, sería mejor definirlo como un conjunto de poemas, ¿no?, como un conjunto de improvisaciones en ese sentido, a partir del lenguaje, ¿no? Creo que existen como libro, no por accidente, si está pensado que lo sean, ¿no?, pero en última instancia pertenecen de hecho a épocas muy distintas de mi vida, ¿no? O sea, casi es un periodo como de 8 años de diferencia entre el primer poema que está ahí y el último, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se hacen un conjunto, más por magia del editor, ¿no?, que es Francisco Fenton, quien se encargó como un poco de leer esto como con mucha antelación y también con mucho cariño, mucho cuidado. Y ahí es donde toma su forma final, ¿no?, que es este libro que está ahora en pantalla, como puedo ver. Sí, Luis, y mencionas que son como 8 años, digamos, del primero del periodo, ¿no? Del primero al último poema que encontramos. ¿Cuáles fueron como, si nos pudieras platicar un poco las influencias que tomaste para escribir todos estos poemas? ¿Qué fue lo que esto es la improvisación que mencionas que es más que nada, digamos, la esencia del libro? ¿Cuáles fueron esas influencias? Creo que, digamos que yo podría distinguir 3 influencias principales, ¿no? Obviamente una de ellas es la poesía, donde en el libro hay autores a los que, como diría María Moreno, admiro hasta el plagio, ¿no? Como puede ser John Ashbery, como puede ser el peruano Mario Montalbetti, como puede ser el también peruano Luis Hernández, como puede haber mucho de Marianne Moore también ahí. Otra forma que me parece que es, o otra influencia muy importante en mí, son las ciudades, ¿no? La idea de la ciudad y la idea de esta ciudad como este monstruo agreste, ¿no?, que consume mucho de lo que somos diariamente, de lo que somos en nuestras vidas. Y aunque parezca que no, de hecho muchos poemas ahí tienen títulos de ciudades, ¿no? Ciudades donde he estado, donde he tenido la oportunidad de visitar, de conocer. Algunos son pueblitos, algunos sitios en otras ciudades como tal, pero todas como con esta idea de ser la ciudad como esa fortaleza contra la incertidumbre, ¿no?, lo que no conocemos. Y creo que en ese sentido aparece también mucho de eso. Y la tercera, creo que es un poco obvia desde el título, es la música, ¿no? Me gusta mucho el jazz, me gusta mucho la música en general. Improvisación sobre motivo, de hecho, también tiene ahí algunas piezas que son particularmente versiones en poesía que yo he hecho a partir de otras composiciones, ¿no? Aparece Oliver Nelson, aparece, por supuesto, Stravinsky, aparecen cosas de John Cage, ¿no? Aparecen cosas que he robado incluso de algunos grupos más indies, como en su momento Peter Bjorn and John, como en su momento Anthony and the Johnsons, están presentes dentro de este libro, a veces quizás solo en un verso o en algo así, pero digamos, están ahí, ¿no? Claro. Oye, y aquí lo estamos viendo el libro en la pantalla, porque ahí se reflejaba mucho, pero me parece muy interesante algo del libro, además del contenido. La editorial es Juan Malasuerte, ahí lo puede ver usted, y no tiene el famoso ISBN, que es como el registro oficial que tienen los libros, como el que les da su razón comercial. ¿Hay razones para que no tenga? O sea, ¿es un mensaje también de parte de la industria o contra la industria del libro? Digamos que eso voy a ponerme en mi papel del editor en este momento. Digo, yo no lo edité, pero conozco muy bien a Paco, ¿no? A Francisco Fenton, que es el que está detrás de esto. Y efectivamente, ¿no?, la gran cantidad de libros que él edita y que hace con un amor, con un cuidado de verdad sobrenatural, porque incluso llega a imprimir cosas en tipos móviles, ¿no? Entonces le dedica un tiempo radical a cada uno de los libros que edita. Efectivamente no tienen un ISBN y suelen transitar por un circuito de librerías independientes en toda Latinoamérica,
Latinoamérica, pero él tiene una gran cantidad de amigos, editores y lectores en Latinoamérica. El libro está en Argentina, está en Chile, está en Colombia, está creo que en Venezuela también, está en Perú, y todo gracias a una idea de esta poesía, una especie como de contrabando, ¿no? La transitan en maletas, las lleva algún amigo poeta que de pronto va a volar o porque tiene como esta acepción. Y sí, efectivamente, ¿no? No hay una postura clara, o quizá Paco podría contestar eso mucho mejor en términos de voy a hacer una afrenta al mundo editorial, sino más bien simplemente voy a resguardar la poesía de una forma en la que quiero compartirla con esos lectores que sé que ya tienen un interés en eso, ¿no? Porque hay mucha gente a la que le gusta la poesía pero no le interesa, y yo creo que este tipo de libros son para gente que le interesa la poesía, incluso si no les gusta, ¿no? Y eso me parece que es como el mensaje un poco, ¿no? Digo, Paco podrá explicarlo mejor si algún día lo invita en este espacio, ¿no? Claro. Oye, y en ese sentido, y ya hablamos del libro como objeto, pero del libro como contenido, porque en este programa pues damos las noticias y estamos de lunes a viernes. Claro. Y hablamos del triunfo de Trump y de la reforma al Poder Judicial y de cosas así mucho más, que están mucho más presentes en la realidad de la gente. Y de repente viene un poeta, un escritor, que escribe poesía también y escribe otras cosas, y también vamos a ir para allá. Pero me gustaría que nos dieras una reflexión en ese sentido sobre por qué escribes en esta época tan turbulenta y sobre todo por qué escribes poesía, ¿no? Claro. Creo que es una pregunta muy, muy buena, muy profunda, ¿no? Creo genuinamente que nunca ha habido una muy buena razón para escribir poesía, ¿no? De ahí que haya, o sea, algunos podrán decir que se trata como de dejar constancia, de expresar cosas, pero creo que no. Creo que por eso hay tantos poemas malos, ¿no? Porque hay como una búsqueda constante de querer o pretender que puedes decir algo, ¿no? Y creo que por ahí había una idea que me gusta mucho, ¿no? Que rescata Zurita de otro poeta chileno, Eduardo Anguita, que es como esta idea de que él se dio cuenta de que ya no quería escribir poesía porque le daba lo mismo escribir la palabra crepúsculo que la palabra atardecer. Y creo que en esa relación con el lenguaje es donde existe la necesidad, si es que hay alguna, de escribir poesía, ¿no? Hay como una especie de diálogo que solo la poesía puede establecer, porque la poesía tiene un tiempo propio. La poesía, creo que eso también lo señalaba un poco Pavese, ¿no? En su diario, que digo, Pavese está loco, y está bien que esté loco, pero en su diario hablaba mucho de eso, ¿no? De que la poesía tiene un tiempo que no es el tiempo de la realidad. Y yo creo genuinamente en eso, sí creo que hay un tiempo de la poesía que es quizá un poco más lento y donde también de pronto se puede dar un diálogo que no es tan común, ¿no? Que no es el diálogo efectivamente de la noticia o el diálogo de la narrativa, sino un diálogo que también, recordando una idea muy muy linda de Zurita, es como esas esquirlas que quedaban del hombre intentando hablar con Dios. Creo que la poesía tiene mucho de eso, ¿no? Y los grandes poetas, les guste o no, como que escriben mucho de eso. Sí. Y eso me parece que es quizá la razón principal por la cual se escribe un libro de poesía, ¿no? El día de hoy. Si es que se escribe de nuevo con un interés en la poesía y no solamente por el hecho de que el poema sea un formato fácil de escribir, ¿no? Al momento de imaginar el libro y ya tenerlo en tus manos, ya que se empieza a distribuir y que ya pueden, pues sí, la persona que quiera lo puede consultar, leer completo, ¿cómo te imaginaste que esto sea para las personas? ¿Qué tú como el autor, el poeta, qué esperas que impacte en las personas con este libro? Creo que me parece una pregunta cargada de ternura. Está padre. Espero que los detenga un poco. Okay. O sea, porque creo que al final mucho de la angustia, ¿no? Como bien lo han dicho, ¿no? O sea, esta semana, por ejemplo, que ha sido una semana muy angustiante, noticias. No creo en la poesía como una especie de templo sagrado donde te resguardas, pero sí creo que ocurre un efecto en el momento en el que tú estás leyendo un poema, el tiempo va para atrás o el tiempo agarra otro ritmo, ¿no? Luis Felipe Fabre, que es un excelente poeta, él nos explicaba algo así últimamente, ¿no? En el sentido de que la poesía da la vuelta, ¿no? Entonces te permite como encontrarte
otro momentito de la realidad, ¿no? Que es un efecto que yo creo que la literatura le envidia mucho a la música, ¿no? Y en ese sentido, la mayoría de nosotros lo hacemos o obtenemos ese efecto más rápido de la música, ¿no? Te pones los audífonos, te desconectas, se acabó, ¿no? Pero en la poesía también sucede, ¿no? Y al exigirte mediante la palabra escrita, porque la palabra escrita es, y creo yo que debe ser exigente, tiene esa potencia, ¿no? Entonces, lo que espero que pueda como provocarle al lector, sin lugar a dudas, es eso, ¿no? Si un solo verso mío les queda como, les detiene un momento de tanta angustia, me parece que hice suficiente, ¿no? Sí. Excelente. Oye, ¿dónde podemos encontrar entonces improvisación sobre motivo? Además de en las, ¿cómo decías? En el contrabando. Además del contrabando, sí está dentro de amigos libreros aquí mismo en la Ciudad de México, particularmente en el circuito de librerías independientes, como se incluye la librería del Desastre, Casa Tomada, la misma librería Escandalar, es decir, estos puntos donde tú puedes encontrar de hecho otro tipo de literaturas que pertenecen más a este circuito independiente y a estos editores independientes, que a veces deciden ponerle ISBN, a veces no, pero en última instancia reflejan muy bien un state of art, ¿no? De esa poesía o de esas otras literaturas que también se están escribiendo fuera de las grandes editoriales, ¿no? Perfecto. Nancy. Ya. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Luis. Una recomendación final que nos quieras dejar de algún libro favorito que se emparente con el tuyo, con improvisación sobre motivo. Eso está interesante. No sé si genuinamente emparentado, pero creo que prefiero decir algo de lo último que he estado leyendo. Sí, dale. Me parece mucho mejor, ¿no? En ese sentido, creo que por ahí el último día, fíjate, me gusta porque es justo un accidente dentro de una gran casa editorial o una rareza dentro de una gran casa editorial, que es el último libro del chileno Diego Zúñiga, ¿no? Que es un buen amigo y un tremendo escritor, un narrador, su último libro que se llama Tierra de Campeones, editado por Penguin, por Random House, pero que genuinamente es una rareza, o sea, es raro que exista dentro de eso porque va a ser una cosa que de entrada creo que va a ser muy difícil adaptar a Netflix. Y si consiguen adaptarlo va a ser una serie muy rara de ver, muy difícil, muy desafiante, ¿no? Creo que eso me parece importante. Y por ahí hay un libro maravilloso de Yanko González también, editado por el Fondo de Cultura Económica, que acaba de salir, que es como una historia de los errores y de las erratas. Wow. Y creo que es muy, muy interesante que también lo puedan consultar, ¿no? Porque tiene supera mucho esta idea de ser solo un anecdotario y realmente pone una manera distinta de perspectivarse frente a la labor de la edición, la labor de la escritura y por supuesto la labor de la lectura, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Luis. Muy interesante. Improvisación sobre motivo de Luis Arce en librerías independientes o de contrabando, donde se lo encuentre, ahí lo va a ver. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias a ustedes.